this, but I mean the Arctic, High Northern is very, very important for NATO. It's a theater, an operational theater, very important. I mean, there's, you know, just climate change and also, I mean, just consider that. Mirando a la OTAN, pendientes de Turquía, asomando esta reunión que va a tener lugar en Estambul con Zelensky en Ankara, con Lavrov, que ya ha dicho que no va a ir. Es lo que apuntan diarios rusos, es lo que está diciendo el diario Kommersant con Vladimir Putin, que todavía no se ha pronunciado, que en ningún momento dijo de todas formas que fuese a asistir a Estambul, y con Donald Trump, que hoy dejaba la puerta abierta. Dice que su agenda está llena, pero que puede cambiar en cualquier momento. Vamos a analizar precisamente este momento histórico, lo que puede ser el evento diplomático de este siglo, de la mano de Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el mundo conteniendo la respiración, se abre una ventana de oportunidad, una ventana de esperanza. Quiero saber qué esperas tú de Estambul. Pues podemos esperar mucho y podemos esperar todo lo contrario. Parece un juego de palabras, una simpleza, pero bueno, por esperar, pues por lo menos un alto el fuego, un compromiso de que ese camino que queremos que sea el de la paz, pues puede fructificar. Evidentemente, para que se pueda llegar a ese acuerdo, pues las dos partes tienen que estar presentes y tienen que estar representadas por alguien que tenga capacidad de comprometer al Estado. Pues si no va el primer ministro, pues por lo menos que vaya el ministro de Exteriores, o si no va Putin, pues que vaya alguien que sea capaz de comprometer a Rusia en su lugar, o si no va Zelensky, pues que pase lo mismo con quien vaya, ¿no? Eso es lo importante y sobre todo es la voluntad política. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y constatamos que es que hay una de las partes que no está por la labor de alcanzar una paz, sino que le interesa seguir machacando a Ucrania, y a lo mejor pues aquí Donald Trump tiene que repensarse mucho la estrategia de esa bronca que le echó a Zelensky y establecer una relación quizá más estrecha, como vimos durante el funeral del Papa Francisco, en el que la postura y la actitud, sobre todo del presidente estadounidense, pues parecía bastante más tenue, bastante más templada de lo que había sido unas semanas atrás, ¿no? Yo, hasta que no se confirmen los asistentes, dejaría un poco la puerta de la esperanza abierta a que pueda ser una reunión de alto nivel, precisamente con el objetivo de que se pueda llegar a un acuerdo, no un acuerdo final, pero sí un principio de acuerdo, el principio del fin del conflicto armado, en el que evidentemente Ucrania tiene que participar, tiene que dar su plácet, también lo tiene que hacer Rusia, pero ¿por qué no pensar que podemos empezar, por ejemplo, con un alto el fuego, con un cese temporal de las hostilidades, o como lo queramos llamar? Ese sería el primer paso para luego empezar a construir todo lo demás. A la espera de conocer quién va a viajar en la delegación rusa, hemos conocido que Waitkov y Rubio van a viajar el viernes, no mañana. Eso ya, bueno, pues pone más dudas, ¿no?, en torno a la reunión en Estambul, y también en la parte rusa se ha conocido que Sergei Lavrov no va a viajar. ¿Tendría sentido, Luis, una primera reunión, un primer contacto de menor nivel, un poco para entendernos todos, y que eso sí que pueda allanar el camino hacia la paz? Es decir, mañana que haya una reunión con delegaciones de un nivel más bajo y que se avance para que el viernes, el sábado puedan asistir finalmente Putin, Trump y Zelensky. ¿Tendría sentido algo así? Sí, no sería nada, vamos, no sería nada descabellado. Yo creo que la clave es esa, que quien vaya con la capacidad y la legitimidad para comprometer al Estado, es decir, para dar o prometer una posición país, y que lo que esa persona negocie pues no quede luego en papel mojado. Me da igual que vaya, pues por ejemplo, el presidente, el primer ministro, el ministro o alguien del ministerio, pues siempre y cuando tenga esa habilitación de compromiso o para comprometer al Estado, porque esto internacionalmente es bastante relevante. Ahí es donde está la clave. Y bueno, pues si es la primera fase de este largo camino, pues yo no veo ningún inconveniente en que a lo mejor haya alguien que sea de un escalafón más bajo, que vaya un poco aproximando las posturas, que vaya acercando posiciones y vaya preparando el terreno para que luego pues podamos a lo mejor ver esa esperada fotografía, que seguro que es sumamente comentada, entre los tres presidentes, Zelensky, Putin y Donald Trump, siempre y cuando tengamos todos claro que Estados Unidos no negocia o no debería negociar en nombre de Ucrania. Ucrania es un país independiente, es un país soberano, y por tanto tiene que ser quien lidere las negociaciones por esa parte. Luego Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países que la conforman
pueden estar apoyando y pueden estar sosteniendo o incluso mediando, ¿no? Que es lo que al final quiere hacer Donald Trump. Pero no creo que tampoco sea adecuado que ningún país se arrogue el derecho de hablar en nombre de Ucrania, porque, insisto, es un pueblo independiente, es un país independiente, mejor dicho, soberano, con instituciones de autogobierno y con toda la legitimidad del mundo, precisamente porque está siendo víctima de esa agresión rusa desde hace 3 años, y más que eso no le legitima nada para ser quien decida o no en qué términos llevar a cabo la negociación o el futuro acuerdo. Y en caso, Luis, de que tenga lugar esta reunión, ¿quién sería el ganador? Para entendernos, Zelensky tiene un decreto que él mismo firmó desde hace 3 años, desde 2022, que le impide negociar directamente con Vladimir Putin. O sea, ese decreto tendría que saltárselo o tendría, bueno, pues que eliminarlo de alguna forma. Putin no reconoce la legitimidad de Zelensky, tampoco del gobierno ucraniano. Así que en el caso de sentarse con Zelensky, también estaría de alguna forma cediendo. Y Trump decía que iba a conseguir parar la guerra en 24 horas, luego en 100 días, y tampoco lo ha conseguido. ¿Quién sería el principal ganador? Zelensky, porque se sentaría de igual a igual con Vladimir Putin. Putin, porque tendría que eliminar este decreto Zelensky y de alguna forma tendría que recular. En el caso de que se sienten los tres, ¿quién saldría ganando? Pues yo de los tres diría que en todo caso ninguno de los tres. Saldría ganando sin duda la población civil ucraniana, que es la que está sufriendo los ataques de Rusia, y evidentemente pues las posiciones en Rusia que puedan estar siendo atacadas por Ucrania, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el principal beneficiario, la población civil. Luego lo demás son posiciones políticas, normas, y una norma pues se cambia con otra sucesiva, con otra posterior, siempre y cuando tenga el mismo rango, o con una superior si es una de rango inferior, ¿no? Pero en derecho eso sucede, una ley posterior deroga la anterior, es un principio general del derecho, y eso se puede arreglar, entre comillas, más fácilmente que lo que es el escollo principal o los nudos gordianos que impiden que ese acuerdo fructifique. Por extensión, pues evidentemente Zelensky tendrá que ceder, Rusia tendrá que ceder, y Estados Unidos pues tendrá también que si quiere mediar, hacer lo suyo. Yo creo que los tres podían presentar, si lo saben manejar bien, podrían vender en sus propios países la victoria. Primero Donald Trump, porque ha sido capaz de arreglar o de ayudar a resolver una cuestión que durante 3 años su antecesor Joe Biden fue incapaz de hacer. Eso, ahí tendríamos la parte del triunfo por el lado estadounidense. Vladimir Putin, porque podría vender como un éxito cualquier conquista que pueda hacerse, pues por ejemplo, reconociendo Ucrania, que Crimea pues ya deja de ser ucraniana a todas luces y pasa a control ruso. Eso, bueno, podría ser un posible triunfo, pero no, evidentemente no algo como lo que quiere conseguir, que es pegarle el bocado territorialmente hablando a Ucrania. Y Zelensky pues también podría disfrazar de alguna manera todo eso, diciendo que en todo caso el peor de los escenarios, que sería una casi desmembración de Ucrania, pues no se ha producido. Es decir, aquí es una cuestión marketingiana en la que yo creo que los tres podrían venderlo de esa manera, pero ante todo, insisto, y creo que esto hay que remarcarlo, el principal beneficiario sería cada una de las personas de la población civil que está sufriendo los ataques, tanto de uno como de otro lado. Bueno, pues a la espera de lo que se decida mañana o pasado, a la espera de saber qué va a pasar en esta reunión, se está hablando de Trump, de Zelensky, de Putin, pero no se habla de Europa, ya que estamos hablando de vencedores y vencidos. La derrotada podría ser Europa, que no está en la mesa de negociaciones. Hemos visto a Macron, a Merz, a Starmer, hemos visto muchos viajes a Kiev. Este viernes, por cierto, se vuelven a reunir en Roma los ministros de defensa, pero Europa no está en las conversaciones, no está en las negociaciones. ¿Qué tiene que hacer para espabilar, para poder sentarse en la misma mesa? Bueno, tampoco están otros estados que podrían ser más avalistas de la posición rusa. Ahí yo creo que no es que Europa haya perdido el tren, es que yo creo que tampoco en este primer momento debería estar. Es verdad que, bueno, Estados Unidos está, pero no como respaldo ucraniano, porque eso sería más con la administración Biden.
Está Estados Unidos porque Donald Trump está ejerciendo esa mediación muy a su manera, pero bueno, la está ejerciendo y eso pues hay que reconocérselo al hombre. Y a partir de ahí, Estados Unidos mediando y Rusia y Ucrania llegando a ese acuerdo. Por eso Donald Trump está intentando mantener ese tira y afloja con unos y con otros para presentarse como alguien, bueno, neutral o por lo menos con esa capacidad de entender las dos posiciones. Una vez que luego se llegue a una fase posterior, pues igual la Unión Europea sí que tiene que estar presente, aunque no creo que por parte europea haya fisura alguna. Bueno, alguna puede haber, porque todos podemos poner nombres y apellidos a las voces más discordantes que existen en el seno de la Unión, pero no creo que desde el punto de vista de la Unión, poniendo los nombres de los líderes de las instituciones comunitarias, pues haya ningún tipo de fisura en el respaldo a Ucrania, más allá de lo que luego podamos ver en los líderes nacionales de los Estados miembros, pero no creo que por ahí pueda haber ninguna divergencia. Luego, posteriormente, si hablamos de la reconstrucción, de la seguridad de Europa, del estatus al que se podría llegar a someter a Ucrania, pues eso que se habla de la finlandización, que al final es pues un recorte de la soberanía y de la independencia de Ucrania como país, pero bueno, eso sería más adelante y ahí yo creo que sí que sería bueno, incluso sería bastante sano que además de Europa pues estuvieran otros actores de la sociedad internacional, pues por qué no el secretario general de Naciones Unidas, el del Consejo de Europa, también por parte, por ejemplo, China o India o cualquier otro de los países que Rusia intentara pues presentar como, entre comillas, aliados. Yo creo que ahí una construcción más multipolar, que es al final la realidad que tenemos en la sociedad internacional, pues sería bastante positiva. Bueno, pues esperando a Europa, esperando a ver también el papel que juega en este conflicto. Luis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Nosotros que seguimos a la espera de confirmaciones oficiales en torno a quién va a estar mañana en Estambul. De momento sabemos que Lavrov no va a estar. Al principio se hablaba de que Putin no asistiría a Estambul, pero sí que irían tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, como el asesor del presidente ruso, Yuri Usakov. De momento, Lavrov planta también a Zelensky. Vamos a analizar estas cuestiones con Cristian Lamesa, analista de geopolítica internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vos y con tu audiencia, Sergio. Estábamos, Cristian, precisamente analizando esta noticia de última hora, lo contábamos hace apenas unos minutos. Lavrov pega un portazo a Zelensky. ¿Cómo deja esto las negociaciones en Estambul? ¿Crees que va a ir una delegación rusa? ¿Crees que se va a poder negociar algo realmente en Estambul? Yo creo que delegación rusa va a haber, salvo que en estas horas que faltan hasta mañana se compliquen más las cosas. Y lo que quiero decir es que la actitud de Zelensky realmente no ayuda demasiado en este sentido, y me refiero a que él lo plantea de una forma casi arrabalera, ¿no? De un guapo de arrabal que está desafiando al presidente Putin. Incluso yo creo que se saca totalmente el sentido de lo que es este tipo de negociaciones tan serias y tan alto nivel cuando plantea el cara a cara con Vladimir Putin. En cualquier negociación de este tipo, y más cuando hay un conflicto bélico, se sabe que primero se reúnen grupos de negociadores de ambos lados, porque en las primeras instancias son negociaciones duras, sin duda, y no se quema, por decirlo de alguna manera, las principales figuras que serían los presidentes de ambas partes, sino que estas figuras se preservan para una última instancia en la cual, en definitiva, ya se llegan a todos los acuerdos y lo que resta es firmarlos. Por eso creo que un poco esta decisión de última hora de Lavrov también está relacionado con esto de Zelensky, de plantarse, como decía, como un guapo y decir, no, es que Putin tiene miedo. Yo creo que realmente le quita cualquier tipo de seriedad, sin dejar de tener en cuenta que hay un tema que no es, y con esto cierro, Sergio, que no es menor, y es la garantía de seguridad que debe tener la delegación rusa, que debe dar la Turquía, ya que estamos hablando de un gobierno, si se me permite, el de Ucrania,
que tiene serios antecedentes de cuestiones tal vez de ciertas prácticas no muy atadas a lo que es la diplomacia y al correcto proceder político. Cabe recordar la muerte del que fuera ministro del Interior, Monastirsky. Así que creo que son varios aspectos que tornan un poco difícil la situación, la propuesta original de Vladimir Putin. Cristian, estamos hablando de los problemas de seguridad en Turquía, estamos hablando también, bueno, de Zelensky, ¿no?, que está incidiendo mucho en este cara a cara, que tampoco tiene mucho que perder, teniendo en cuenta cómo está la situación en Ucrania. Se habla mucho de los obstáculos que hay, ¿no?, de cara a estas negociaciones. Mencionaba antes con Luis el hecho de que hay un decreto en Ucrania de 2022 que prohíbe directamente que haya este tipo de negociaciones. Otro de los obstáculos puede ser precisamente esto que comentas, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad tiene el presidente ruso? ¿Qué seguridad tiene Vladimir Putin? ¿Y hasta qué punto se puede comprometer en el caso de una reunión directa? Por mucho que pudiese estar Donald Trump en la misma mesa. ¿Si crees que podría haber peligro para la vida de Vladimir Putin? Yo sinceramente creo que sí. Yo sinceramente, Sergio, debo decir que es una preocupación, no solo por mi parte, sino es algo que se percibe aquí en Moscú. Y porque, repito una vez más, a ver, no está entre los usos y costumbres de las delegaciones andar palpándose de armas, y yo creo que hay que recordar, si no me equivoco, en un encuentro incluso hubo un episodio de violencia en el cual un delegado ucraniano golpeó a un diplomático ruso, esto hace un par de años atrás. Entonces, a ver, hay líneas que no se cruzan y esta gente la ha cruzado. Entonces, por eso yo entiendo la preocupación y tal vez este portazo de parte de Sergei Lavrov, porque no es solo un ministro de Relaciones Exteriores con lo que significa este puesto, que es muy importante, sino que es una figura, yo diría, la principal o la segunda figura más importante dentro del equipo de Vladimir Putin. Entonces, por supuesto, cualquier cuestión que tenga que ver con un riesgo a la seguridad, ya sea del presidente o de Lavrov, es algo que en Rusia se toma muy en serio. Y yo no sé si el presidente Erdogan, con su buena voluntad de ser el anfitrión de estas conversaciones, esté en condiciones de poder prestar unas garantías de seguridad lo suficientemente importantes. Y también otro tema, Sergio, yo no sé hasta qué punto de darse, vamos a un riesgo de seguridad, vamos a hacer ese ejercicio mental. Si se da un encuentro en persona entre Zelensky, Putin, y vamos a suponer que esté Donald Trump, que yo creo que sería el único motivo que podría empujar a Putin a aceptar esta reunión en estas condiciones, si nosotros recordamos lo que sucedió en el Salón Oval, el vocabulario y la forma de expresarse y de manejarse de Zelensky con amigos, con aliados como el presidente de los Estados Unidos, o por lo menos lo que creía Zelensky en ese momento, y con el vicepresidente Vance, yo no creo que vaya a ser constructivo que esta persona con ese carácter y esa impronta se reúna con el presidente ruso, más que para generar insultos y toda una situación que creo que sí sería difícil de remontar. Bueno, ese es sin duda una de las preocupaciones, uno de los temas que se está planteando. Se está hablando mucho, Cristian, de el show que se está montando en torno a Estambul, con Donald Trump, que dejaba la puerta abierta a asistir, decía que tiene su agenda ocupada, pero que podría cambiarlo en cualquier momento. Zelensky insistiendo mucho en este cara a cara, diciendo, bueno, pues que Putin tiene miedo de reunirse con él. Sabemos que el presidente ruso es mucho más discreto para estas cuestiones. Por esto te quiero preguntar, una de las cosas que puede echar para atrás a Rusia precisamente esto, no montar un show como el que vimos en el despacho Oval, llevar las conversaciones o intentar avanzar hacia la paz, pero de una forma más discreta, igual de forma privada, ¿no? Que no hace falta que sea pública, que lo vea todo el mundo. Sergio, lo decís con precisión meridiana. Zelensky es un comediante de dudosa calidad, pero un actor, una persona que se ha manejado en el show. Y yo creo que lo que quiere hacer es montar un show. Y eso no es gratis en política. Yo lo decía, en este tipo de negociaciones, cuando se reúnen los equipos de ambas partes, sin duda son diálogos muy duros, son negociaciones muy ásperas que se dan en privado porque
hay una máxima que es que las felicitaciones se dan en público y los retos o los insultos en privado. Entonces, si esto se transforma en un show mediático, en un circo en el cual este hombre va a hacerse el guapo de arrabal, creo que no va a conducir a nada positivo. Y en el caso de una situación que, sinceramente, yo no creo que el presidente Putin le tenga miedo ni a Zelensky ni a nadie de su equipo, pero tampoco puede ser irresponsable porque tiene un país de 145 millones de habitantes, es su responsabilidad este país y su gente, entonces no puede tomar a la ligera la seguridad. E incluso me parece muy constructiva la actitud de Donald Trump. Yo estoy seguro, y lo he dicho en más de una ocasión, que yo creo firmemente en la voluntad de Trump de ayudar a la paz en este conflicto, pero el republicano tendría que pensar también en su seguridad, porque si en esta circunstancia se genera una situación riesgosa, ese riesgo no puede atañer solamente a Vladimir Putin, sino que también puede poner al riesgo la integridad de Donald Trump. Entonces me parece que esa invitación, esa propuesta generosa, creo yo, que hizo Vladimir Putin de generar un espacio de diálogo para llegar a una paz definitiva y no a esa cosa transitoria de un alto al fuego de 30 días, yo creo que Zelensky no hizo más que bombardearlo y distorsionarlo con todo este show que ya ha montado, de hecho. Bueno, pues dentro de este show empezamos a ver gente que se cae, gente que no quiere ir. Hemos hablado de Lavrov, antes se planteaba si Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, podría actuar como mediador, podría asistir a Estambul. Se acaba de confirmar que no, el portavoz adjunto de la ONU ha confirmado que Guterres no estará en Estambul. Estaba en Berlín y va a viajar a Bagdad a través de otra escala, pero no estará como mediador en estas conversaciones, que ya veremos si tienen lugar o no en Estambul. El que tampoco va a estar, los que tampoco van a estar son los líderes europeos. Cristian, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué papel está jugando Europa con Macron hablando de desplegar armas nucleares en otros países europeos, diciendo que quiere que el ejército alemán vuelva a ser el más fuerte de la Unión Europea, sobre todo con estas amenazas, estos ultimátums a Rusia? Estabas hablando de si eso no constructivo, que se reúnan Putin y Zelensky. ¿El papel de Europa está siendo constructivo? No, sin duda que no está haciendo nada constructivo. Yo, referido a esto que acabas de mencionar tan interesante del secretario de las Naciones Unidas, yo creo que todo el mundo que tiene el más mínimo conocimiento de la diplomacia entiende y ve que esto ya se desnaturalizó, ya es algo que perdió todo tipo de sentido y por eso justamente estas... ahí me tomás, Sergio, perdón. Hola. Sí, te escuchamos, Cristian. Te escuchamos perfecto. Perdón. Pensé que había habido una interrupción. Decía que más allá de la desnaturalización de cualquier diálogo que se están dando por la actitud de Zelensky, también podemos ver claramente, y esto yo decía hace apenas un día o dos, que esta actitud de Emmanuel Macron incluso fue fuertemente criticada por el líder de patriotas de la formación francesa, formación política francesa, cuando dijo que justamente cuando surgía una posibilidad seria de llegar a la paz en Ucrania, Macron parecía empeñado, junto con Starmer, por supuesto, con Merz, el alemán, en dinamitarlo y en romper cualquier tipo de situación que lleve a la paz. Por supuesto que esto que habla de las armas nucleares, de llevar armas nucleares a Alemania, es una locura en toda regla, porque aparte Francia es un país nuclear, por supuesto, pero no se puede comparar en potencia en cuanto a armamento nuclear ni con Rusia ni con los Estados Unidos. Quiere jugar un papel de primer orden cuando en realidad es un actor de reparto en el mejor de los casos, Emmanuel Macron y Francia. Y el caso del canciller alemán realmente
si no fuese que tienen un pasado tan trágico en sus espaldas, sería casi tragicómico. Cuando fueron un ejército poderoso, realmente produjeron una catástrofe que llevó a la muerte a decenas de miles de millones de personas, a decenas de millones de personas en todo el mundo, Alemania, hay que recordarlo. Entonces, realmente, yo sinceramente vuelvo a repetirlo y con esto cierro, Sergio. Yo sigo muy esperanzado con la participación de Donald Trump en un acuerdo de paz. Creo que era la voluntad del republicano y no así de los demócratas. Pero creo que la posición europea en contra de la paz está teniendo mucha más fuerza de la que yo preveía. Y creo que en ese sentido, y lo he dicho en alguna oportunidad, Trump, si quiere realmente hacer realidad sus expectativas, que tienen que ver también con los intereses de Estados Unidos de llegar a la paz en Ucrania, tiene que tomar una posición muchísimo más fuerte con los europeos, porque son hoy, junto a Zelensky, el principal escollo para llegar a la paz. Bueno, pues atentos a los discursos, los mensajes de los líderes europeos, los ultimátums, que por cierto van a caducar en las próximas horas. El plazo era hasta el final de la semana y tiene pinta de que no se va a cumplir. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Nosotros seguimos con este especial. Mañana ya les avisamos que estaremos todo el día pendientes de lo que pase en Estambul, pero de momento la noticia es que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Steve Witkoff van a viajar el viernes. Lavrov, según apunta a medios rusos, según está anunciando el diario Kommersant, no va a viajar a Estambul. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, tampoco va a estar en Estambul. Trump decía que dejaba la puerta abierta. Putin en ningún momento ha dicho que vaya a asistir a Estambul. Bueno, de momento así está la cosa en torno a las conversaciones que se van a celebrar mañana. Vamos a analizarlo con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas. Paco, buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Bueno, pues estaba haciendo un repaso, ¿no?, de la gente que se está cayendo de estas conversaciones en Estambul, con Zelensky esperando en Ankara, y parece que cada vez más solo, ¿no? ¿Te sorprende que se esté cayendo tanta gente de estas conversaciones? Bueno, yo es que creo que aquí hay un problema de partida o de fondo, ¿no? La propuesta de hacer un encuentro en Estambul parte de Rusia. Prácticamente el mismo 9 de mayo, de madrugada, el presidente Putin anunció la voluntad de Rusia de establecer un diálogo abierto y sin condiciones con la parte ucraniana, ¿no? Abierto y sin condiciones. Y bueno, ahora lo que estamos viendo por parte de la parte ucraniana y de los líderes europeos, sobre todo de la Unión Europea, es una y otra condición detrás de otra, ¿no? Parecería que no tienen ninguna voluntad de que efectivamente lleguen a buen puerto esta primera toma de contacto, ¿no? En cuanto a la parte ucraniana, bueno, el problema es Zelensky. Zelensky y lo que significa Zelensky. Zelensky es ahora mismo un títere del Partido de la Guerra europeo, está en manos de Macron, de Merz, de Starmer, etcétera, y no tiene voz propia, ¿no?, para entablar una negociación. Y aparte de eso, está en un mar de contradicciones, ¿no? Quiero recordar aquí que en 2022 el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania firmó un decreto que luego fue aprobado por el propio presidente Zelensky, que textualmente planteaba la imposibilidad de continuar ninguna negociación con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Este es un decreto, el 679/2022, asumido y firmado por la presidencia ucraniana, que descartaba o prohibía cualquier tipo de negociación con Putin. Y ahora lo que están planteando es que no puede haber una negociación si no está Putin, ¿no? Es decir, que esto es una contradicción flagrante, ¿no? Otra contradicción, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema. Trump debería seguir adelante en lo que fue un compromiso electoral de llegar a un acuerdo que significara una paz duradera en el conflicto ucraniano, pero claro, aquí hay un problema.
Estados Unidos no puede seguir siendo arte y parte del conflicto y a la vez presentarse como mediador. La guerra de Ucrania, lo que ellos llaman guerra de Ucrania, pues se solucionaría rápidamente. Trump hablaba 24 horas en la campaña electoral, pero yo diría que muy rápidamente si Estados Unidos cerrara el grifo de la financiación y dejara de surtir de armamento al régimen ucraniano. Digan lo que digan los líderes europeos de ese partido de la guerra que han conformado, cuya principal función parece ahora ser convocar una detrás de otra cumbres contra la paz en Europa y hacer viajes divertidos, viajes en tren, por cierto, a Ucrania, bueno, el último en torno al 9 de mayo, ¿no? Y el mensaje que están dando al mundo, ¿no? Es que, claro, Zelensky habla de negociaciones, de alcanzar la paz y a la vez no ha hecho más que romper treguas, ¿no? Una detrás de otra, ¿no? La tregua de Pascua, la última tregua del Día de la Victoria, que fue una tregua de 3 días, también la rompieron. Incluso Zelensky llegó a amenazar directamente con atacar el desfile de la Plaza Roja, en el cual se congregaban una treintena de líderes internacionales. Es decir, estamos ante un personaje desequilibrado, unos apoyos políticos a ese personaje, que son los líderes europeos, que parece que llevan el camino de Zelensky en todos los sentidos, yo creo que se me entiende. Y por otra parte tenemos un problema con Estados Unidos, ¿no? Que quiere seguir planteando la paz en Ucrania, pero no puede actuar como mediador y ser parte del conflicto. Bueno, pues a la espera de ver la compañía que tiene mañana Volodymyr Zelensky. Esta vez no van a estar Macron, Starmer o Merz, tampoco porque no pinta mucho en estas negociaciones. Te quiero preguntar precisamente, teniendo en cuenta todo lo que has comentado, este decreto que impide, o en principio debería impedir a Zelensky negociar con Putin, teniendo en cuenta que el presidente ruso propuso estas conversaciones, pero en ningún momento dijo que fuese a asistir, que es también algo cierto. En el caso de que esto tuviera lugar, vamos a ponernos en el caso de que se reúnen Putin y Zelensky, o Putin y Zelensky y Trump. Primero, ¿quién sería el vencedor? ¿Quién saldría ganando? Zelensky por poder sentarse en la mesa, es decir, que fuese reconocido como un igual. Donald Trump, porque podría estar más cerca de cerrar el conflicto en Ucrania, y también hasta qué punto le conviene a Vladimir Putin, hasta qué punto puede poner en peligro su seguridad, que no es un tema menor, ni mucho menos, también puede ser el motivo por el que finalmente no vaya tampoco Sergei Lavrov. Sí, ante esa insistencia por la parte ucraniana y europea de que fuera personalmente Vladimir Putin a Estambul, es lo primero que pensé. Digo, claro, aquí a qué están jugando, ¿no? Y si eso podría comprometer la seguridad del presidente ruso, ¿no? Aunque la parte de Turquía me imagino que aseguraría su seguridad, ¿no? Pero claro, aquí hay un problema, que si quieren llegar a un acuerdo, y en relación con la pregunta que me has hecho, hay que dilucidar aquí quién lleva la batuta. Que quien ha propuesto la reunión de mañana, del 15 de mayo, ha sido Rusia. No ha sido Ucrania, ni la parte europea, ni siquiera Trump. Es decir, que ellos están jugando en el terreno que ha marcado Rusia, es decir, es Rusia quien lleva la batuta en este asunto, por una sencilla razón, que cualquier persona que conozca mínimamente el conflicto conoce, que es que Rusia está ganando la guerra. Una guerra interpuesta entre Ucrania y Rusia, pero que en realidad es una guerra interpuesta entre Estados Unidos y la OTAN frente a Rusia. Y luego, por otra parte, claro, esta retórica de la parte ucraniana de que, claro, Putin ahora debe de ir. Ellos mismos se prohibieron a sí mismos, según un decreto presidencial, ir a negociar con Putin, y ahora dicen que es Putin quien tiene que ir, en declaraciones expresas, porque fue él el que inició la guerra, ¿no? Claro, otra especie de barrabasada, ¿no? Porque quien iniciaron en la guerra fue el régimen ucraniano, y en todo caso la administración Obama-Biden allá por 2014, ¿no? Que son ellos los que iniciaron esta guerra, no fue Putin, y además no es una cosa de una persona esta guerra, ¿no? El apoyo que tiene Putin en Rusia es amplísimo, ¿eh? Ya lo quisiera tener el señor Macron o el señor Starmer o el señor Sánchez, ¿no? Que según las últimas encuestas tiene un nivel de aprobación que es un poco superior al 20%, ¿no? Por ejemplo, mientras que el presidente Putin tiene el respaldo mayoritario de los rusos, más del 80%, ¿no? Incluido gobierno, los que le han votado y los que no, incluida la oposición. El partido principal de la oposición en Rusia es el Partido Comunista,
y apoya la operación militar especial y la política que está desarrollando la presidencia de Rusia con respecto al conflicto, ¿no? Es decir, la batuta aquí la está llevando Rusia. Este debate que se está produciendo estos días con respecto a la reunión de mañana es porque Rusia ha propuesto la reunión de mañana. Pero, claro, habló también de una reunión sin condiciones, es decir, para abordar un diálogo que, bueno, pueda sentar las bases de un acuerdo de paz. Y luego, por otra parte, Rusia no va a aceptar de ninguna forma, lo ha dicho una y mil veces, esta política de treguas, que lo ponen los líderes europeos como una condición sine qua non, ¿no? Una tregua de 30 días. Cuando estamos hablando que la parte ucraniana y la parte occidental y sus socios occidentales lo que han hecho en los últimos años, desde los acuerdos de Minsk, ha sido incumplir sistemáticamente una tregua tras otra, incluida la tregua de Pascua, la tregua del 9 de mayo, etcétera. Y ayer mismo siguen atacando objetivos civiles en el Donbass, ¿no? Un territorio que ellos reclaman como ucraniano, pues ahí están atacando. Zonas residenciales, cuerpos de bomberos, servicios de emergencia, servicios médicos, todas las semanas y todos los días, ¿no? Pues precisamente hablando de esta reunión, Paco, más o menos estamos analizando qué se puede esperar, quién va a asistir. ¿Tendría sentido hacer una reunión con delegaciones de un nivel más bajo? Ya sabemos que no va a ir Lavrov, sabemos que Witkoff y Rubio van a estar el viernes. ¿Se puede crear una especie de primer contacto para ver si se avanza o no en estas conversaciones? ¿Tendría sentido que la reunión no fuese mañana, sino más bien el viernes o el sábado, que mañana sea como una primera toma de contacto? ¿Tienes esperanzas de que se pueda conseguir algo en Estambul? Bueno, el asunto está abierto, claro, todo es posible, pero lo que no puede pretender la parte ucraniana y la parte europea, porque son los socios europeos de Ucrania los que más están presionando con respecto a esta reunión, es que sean ellos los que dicten las normas del diálogo y el calendario, ¿no? Cuando además estamos hablando, insisto, en una reunión propuesta por Rusia, una reunión que no significa que vaya... En la que se pueda cerrar un acuerdo, no significa necesariamente eso, y además sería altamente improbable, por no decir imposible, que en un primer contacto ya se alcanzaran acuerdos concretos de paz. Lo que no está dispuesta Rusia, es evidente, es a volver a caer en la trampa de una tregua de 30 días que sirva para rearmarse y para preparar nuevas ofensivas sobre territorio ruso, sobre el Donbass, ¿no? Que es lo que han hecho sistemáticamente en los últimos tiempos. Entonces, todo es posible, y en el caso de Trump, bueno, incluso hablaba de ir a Estambul, pero bueno, es un personaje también bastante imprevisible, ¿no? No tanto como Zelensky, pero casi, ¿no? Y bueno, lo que se ventila en este asunto es que podría haber una reunión mañana entre las dos partes en conflicto, en primera instancia, que son Rusia y Ucrania. Hay otras partes en conflicto, que actualmente son Estados Unidos y la OTAN. Pero un primer contacto que sentara las bases para un calendario de negociaciones. Eso es lo que vería yo, y yo creo que ese es el sentido que ha hecho Rusia en cuanto a esta propuesta, porque la propuesta es de Rusia, insisto. Bueno, pues la propuesta es de Rusia, los ultimátums vienen desde Europa. Hablabas de la escena en el tren, que yo creo que se comentó sola. Te quiero preguntar por Merz, Macron y Starmer, esta coalición que parece que sigue pensando enviar tropas a Ucrania. No lo digo yo, lo decía Keith Kellogg, que al principio era el enviado especial para solucionar este conflicto. ¿Te sorprende la belicosidad de los países europeos, sobre todo de estos que estamos hablando, ¿no? Francia, Reino Unido y Alemania, porque Polonia estuvo en la reunión, pero ella ha dicho, oye, yo no voy a enviar tropas, a mí no me metas en ese lío. No me sorprende en absoluto, ¿no? Estos tres líderes europeos, bueno, pues los países que representan, los gobiernos que representan, desde un principio han conformado una especie de partido de la guerra como reacción a que se quedaron fuera de juego tras las últimas elecciones en Estados Unidos. Ellos apostaban por la continuidad del partido de la guerra americano, del Partido Demócrata, de la administración Biden, y perdieron esas elecciones. Y no se esperaban que Trump fuera a ganarlas de forma tan aplastante, además. Entonces se quedaron fuera de juego y han emprendido una especie de fuga hacia adelante que no va a llegar nunca a buen puerto, porque es evidente, además, que hoy por hoy, por mucho que se empeñen, los líderes europeos
Francia, Inglaterra, Alemania, España, Italia y otros países no podrían continuar la guerra contra Rusia al nivel que ha habido hasta ahora, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta además que con el apoyo de Estados Unidos y el conjunto de la OTAN están perdiendo la guerra, ¿no? Contra Rusia. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, que ya ha dado más de un ultimátum y no llegan a buen puerto ningún tipo de contactos, no digo negociaciones, de contactos siquiera para el diálogo entre europeos y la parte ucraniana, se retira del asunto? Pues yo creo que al final quien lleva las de perder va a ser Ucrania, la OTAN y este partido de la guerra que han conformado los colegas del tren. Pendientes de los mensajes desde Europa con los ministros de Asuntos Exteriores que van a estar mañana en una reunión informal en Turquía. Veremos qué sucede mañana. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Sergio, un placer.